seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a otro caso real en Martes de Misterio. Ojalá estén solas o solos escuchando este momento y ojalá sea de noche, con toda la tranquilidad y soledad necesaria para escuchar, analizar y meterte en la historia de cada protagonista. Ahora vamos a mantenernos dentro de la Argentina, pero vamos a irnos a la provincia de Mendoza. En San Rafael alguien tiene una historia para contarnos, y cuando se trata de un caso real, todos nosotros y ustedes estamos dispuestos a escuchar. Facundo, en San Rafael, Mendoza. Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, un placer saludarte aquí desde los Martes de Gracias, Misterio. igualmente. Nuevamente, ansiosos, ansiosas, todos y todas, porque sabemos que si vamos a entrar en conversación con alguien es porque ese alguien nos va a traer su historia real, esotérica, de esas que la ciencia no puede explicar. Y por eso primero te quiero preguntar, Facundo, ¿cuántos años tenés? Tengo 24. 24, bien. Jóvenes 24. Los de Facundo. ¿Esta historia ocurre más o menos a qué edad te empieza a pasar? Me empieza a pasar todo a los 14 años. Sí, hace 10 años. Ok, bueno, entonces vamos a volvernos unos años en el tiempo, no tantos, unos 10 años en el tiempo aproximadamente, y Facundo nos cuenta a todos su gran historia en Martes de Misterio. Facu. Dale. Sí, creo todo arrancó cuando llegamos a vivir acá a San Rafael. Ajá. Vivíamos en Buenos Aires y después nos vinimos a vivir acá, ¿viste? Bien, ¿quién se muda ahí? ¿Toda la familia? Toda la familia, sí, nos mudamos todos. Bien. Mi hermana y mis dos papás, mis dos viejos. Bien, 4 personas, la familia entonces más cercana. Sí. Se nosotros van, 4. se van todos para Mendoza, muy bien. Lo primero que creo que me empezó a pasar un poco raro fueron que empecé con pesadillas, ¿viste? Empecé con pesadillas con respecto a las personas que tenían, o sea, a mi familia, como que le pasaban cosas feas a mi familia. Eran pesadillas bastante feas. Ajá. Y bueno, y de repente se empezó a tornar un poco más violento, porque no simplemente empezaron con pesadillas, sino que empezamos a sentir ruidos en casa, empezamos a ver, claro, a ver cosas, nada feo, o sea, a la vista, sino que veíamos sombras, ¿viste? Facundo, antes de avanzar a esas cosas, cuando hablas de pesadillas, concretamente, Sí. ¿qué recordás que le pasaba y a quién en los sueños? Generalmente le pasaba a mi hermana, eran que la lastimaban, era eso, generalmente me lastiman a mi hermana en las pesadillas. Bien. Así que eso sí lo sufría muchísimo porque soy muy aferrado a mi hermana, ¿viste? Y bueno. Mirá qué bárbaro. Escúchame, ¿solo a vos te pasaba eso? Lo de las pesadillas, sí. Sí, Cuando bien. empezamos a escuchar algunas cosas en la casa, ruidos, no, lo escuchábamos mi papá y yo nomás. Ustedes llegan a una nueva casa ahí en Mendoza y a partir que vos Sí. empezás a dormir en esa casa, comienzan las pesadillas. Exacto. Muy bien. Al tiempo de esto, empiezan a ocurrir estos actos que podríamos llamar extraños, esotéricos, paranormales. Por ejemplo, Claro, ¿cuáles? El golpe fuerte de las puertas fue lo primero que empezó. Tal vez estábamos en... La casa era un poco rara la que llegamos, ¿viste? Como que tenía dos comedores. Sí. ¿Viste? En un comedor era el comedor cocina y en el otro era solo como una sala de estar,
que era donde más tiempo pasábamos ahí porque estaba el televisor y demás. Claro. Y había una puerta que dividía eso y una habitación estaba en ese otro sector del comedor-cocina. Bien. Y esa puerta era la que siempre se golpeaba. Y Ajá. cuando entrábamos a esa habitación, la puerta siempre estaba abierta, o sea, nunca la encontramos cerrada esa puerta. Bien. Bien. Eso fue lo que empezó a pasar ahí. Después, por diferentes motivos, nos mudamos. Ahí nosotros alquilábamos y nos mudamos a una casa más grande. ¿Ahí en ese lugar tu papá ya escuchaba también cosas? Claro, lo que escuchábamos siempre fue eso, el Sí. golpe de la puerta, Sí. y a veces escuchábamos como que, viste, como cuando el ruido que corres un mueble, Sí. que arrastras una silla, Ujú. ese ruido sabíamos escuchar. Siempre lo escuchábamos mi papá y yo. Bien. Tu Mi mamá, hermana y mi mamá nunca ajenas. escucharon nada, jamás, claro. jamás. Bien. Después nos mudamos a una casa de barrio, y cuando nos mudamos a ese barrio, mi papá empieza a trabajar afuera. Se iba por 40, 50 días y volvía por unos días, ¿viste? Trabajaba afuera. Y ahí estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Estábamos los tres solos. Lo primero que empezó a pasar ahí fue que me golpeaban los postigos de la ventana. Mi ventana daba para la calle. Sí. La primera vez que me golpeaban los postigos, eran golpes fuertes en los postigos, lo primero que pensaba que era alguien en la calle, ¿viste? Claro, que pasaba y salía para golpeaba. afuera y no, claro, pero después era casi todas las noches que me agarraban a los golpes, pero fuerte, muy fuerte los postigos. Y lo loco es que de verdad nunca mi hermana ni mi hermana escucharon nada, nunca escucharon nada. Facundo, escúchame, ¿las pesadillas continuaban? Sí, continuaban siempre. Las Siempre. pesadillas siempre fueron continuas. Bien. Entonces, mientras seguían las pesadillas, al cambiarte de casa continuaban y tenías esta especie de ataque a los postigos. ¿Es imposible que cada noche haya pasado alguien a hacerte una broma por afuera, por la calle? Claro, imposible. Imposible. Pero no solo eso, justamente al lado de mi casa vivía un amigo, o sea, nos hicimos amigos por ahí por el barrio, Sí. por ser vecinos, y cada vez que nos veíamos me decía, loco, ¿qué onda con tus perros? Porque los perros se volvían locos, ¿viste? Ladraban muchísimo. Sí. Me dice, ¿y por qué corren tanto los muebles? Él escuchaba que todo No. el tiempo nosotros arrastrábamos los muebles. No. Pero a cualquier hora, era a la siesta, a la hora que fuese, dice, se escucha cómo se corren los muebles, cómo se arrastran las sillas, las mesas, todo el tiempo. Y nosotros nunca hacíamos nada. ¿De noche también él los escuchaba? La verdad que no sé, pero Ajá. sí sabemos que eso, me decía, estábamos comiendo, loco, y se escucha cómo corren las mesas, las sillas, todo el tiempo. Increíble. Así que yo en ese momento opté por nunca contarle nada ni a mi mamá ni a mi hermana. Bien. Nunca les conté nada por el hecho de estábamos los tres solos, no quería asustar a nadie, mi papá tampoco lo sabía, ahí me encerré como solo, con eso solo. Entonces, bueno, empezó a pasar mucho más seguido el tema de los golpes, hasta que se hizo físico. Ah, bueno. Eso ya es importante, ¿eh? Sí, lo primero que me pasó fue que me despierto en la madrugada porque escuché un ruido en el patio. Justamente en ese momento andaban robando mucho, ¿viste? Se saltaban los techos, se metían a los patios. Entonces me levanto a ver qué pasaba, al patio de atrás. Cuando salgo no había nada, me meto. Era un pasillo largo que daba a las habitaciones, ¿viste? Sí. Y siento, ¿viste? Cuando sentís que tenés a alguien atrás, todo Sí. eso, sentís que te miran. Y siento un golpe en el medio de la nuca. Wow. Un golpe en el medio de la nuca, cuando caigo al piso, me arrastran por el pasillo. Eso fue lo primero físico que pasó y que bueno, fue bastante feo. Esto es tremendo. Del golpe que vos sentís, te tiran al piso. Sí, Primero, caes boca abajo. Calculo. sí, incluso me parto el labio por el mismo piso. Estoy tratando de tener en mi mente para compartirla y la puedan imaginar los oyentes también, porque es muy, muy fuerte, real esto. Incluso tengo una cicatriz en el labio que Sí. no se me nota porque me dejo el bigote, tengo bigote, Sí. y me dejo el bigote por eso, porque es una cicatriz un poco fea. Bueno,
tapo la cicatriz con el bigote. Vos caes al piso, se te parte el labio del golpe que sentís en la nuca, y en el momento que vos caes y estás boca abajo, ¿te arrastran de los pies? Sí, me arrastran, siento, eso es lo que me acuerdo patente, y te juro que me acuerdo y me da escalofríos sentir cómo me aprietan los tobillos. Te apretaban los tobillos. ¿Dos manos o algo, los dos tobillos? Algo, los dos tobillos, me agarran de las dos piernas, sí. ¿Te agarran y te tiran hacia atrás o simplemente te agarran? No, me arrastraron unos metros, hasta la cocina más o menos, hasta que me logro parar y me meto la pieza. Este silencio de unos segundos sirva de asombro a lo que estoy escuchando, porque acá ya están en juego otras cosas, ¿eh? Hemos aprendido en Martes de Misterio que cuando ya hay agresión, la cosa se torna un poco más pesada, porque Sí. hay energías que intentan demostrar presencia, llamar la atención, pero otras, como esta, están buscando hacer daño. ¿Qué ocurre Tal cual. inmediatamente después? Te metes en tu habitación, decís. Sí, bueno, me acuerdo de tratar de trabar la puerta con la silla que tenía yo en el escritorio dentro de la habitación, no sé, fue lo primero que me salió, trabar la puerta y quedarme ahí toda la noche sin dormir y tratando de reaccionar a eso. A ver, primero quería pensar que era una pesadilla, algo así, Claro. pero bueno, me di cuenta que no. Particularmente yo también creo muchísimo en el tema, me baso en el tema de las energías, en el tema de la luz de las personas, ¿viste? Me aferro a eso. Ujú. Tengo un familiar que fue el que más me ayudó con todo esto en esos años. Bueno, él me explicó esto, o sea, de que todos generamos luz y que a veces esta luz atrae a estas energías, que siendo buenas o malas o no, se pueden manifestar, pero cuando es físico y cuando es agresivo, obviamente no son buenas energías. No, claro. Escúchame, para volver a ese episodio, ¿tu hermana y tu mamá Sí. no te escuchan caer al piso, no escuchan que te Nunca arrastran por escucharon el nada. piso? Nunca Jamás escucharon nada. No escucharon nada. Nada. Nunca. ¿Qué ocurre al otro Eh, día o a los pocos días? No sé cómo sigue tu historia. Bueno, el tema del golpe, lo primero que yo pensaba, ¿cómo le digo cuando me vea a mi mamá con un corte en el labio? Claro. Yo jugué muchos años al rugby, así que con los golpes lo justificaba con eso, con que me lastimaba entrenando o en algún partido. Así lo justificaba con eso. Entonces, bueno, eso después del golpe ese, obviamente no dormí bien por muchísimo tiempo. A veces de vez en cuando los golpes en los postigos seguían y llega un punto que me veo con este familiar que él vive en otro lado y le cuento, digo, Fabi, me viene pasando estas cosas, ¿viste? Vos le contás porque ya Sí. sabías que él era, digamos, del campo de las energías. Vos por eso te Tal sentís cual. tranquilo en contarle. Tal cual. Aparte, sé que él hace limpiezas espirituales y Ah. demás. Sabía que me podría llegar a comprender, ¿viste? Claro, claro. O decirme algo como tratar de manejar la situación. Tu papá, tu hermana y tu mamá aislados de esto. Sí, nunca supieron. Qué Nunca. bárbaro. Bien. Después las cosas seguían el tema de los ruidos, siguieron siempre el tema eso te digo yo, de escuchar cómo se arrastraban los muebles, y después de, no sé, eso fue el golpe, creo que tenía 15 años cuando fue el golpe, y cuando volvió a pasar físicamente, ya tenía 18 años, nunca no había pasado nada físico durante esos 3 años, nada más que los ruidos y cosas así. Entonces, un día llego de trabajar, yo estaba más grande, llego de trabajar y eran las 3 de la tarde, era verano, hacía muchísimo calor Sí. y estaba durmiendo en el comedor, estaba el ventilador que estaba un poco fresco y lo mismo, ya me estaba durmiendo, estaba acostado boca abajo y siento como que me presionan, como que si alguien se me sentara o se me acostara encima, ¿viste? Y no me podía mover para nada y bueno, y después ahí vinieron de vuelta los golpes. Me pegaban en la espalda, eran golpes en la espalda. ¿Otra vez? Sí. Y bueno, eran eso, las marcas, yo las justificaba siempre como jugaba de rugby, las justificaba con eso. ¿Las marcas en el cuerpo cómo eran? ¿Se veían moretones? ¿Se veían moretones? Siempre moretones de golpe, moretones. ¿Esto ocurría Así siempre que- de noche a vos? O sea, ¿vos te levantabas en algún momento de tu cama y ahí donde venía el golpe?
todo lo que pasó hasta Sí. hasta estos últimos golpes que siento que se me sientan encima, Sí. todos siempre fueron de noche. Esta vez pasó a las 3 de la tarde, eran las 3 de la tarde. Después sí eran todas las noches las pesadillas, y yo hablaba con mi tío, con Fabián, y llegaba a un punto que te afecta obviamente personalmente, y me sentía frustrado, enojado, angustiado. Eso era la sensación de cómo me sentía yo. En esos años me llevaba muy mal con mi familia, porque estaba enojado todo el tiempo. Era Mira, eso, vivía enojado. Claro, coincidencia absoluta en un montón de historias así, ¿eh? Coincidencia absoluta de casas pesadas, donde la energía entre la familia fluye todo para mal. Todo para mal. Siempre. Cuando ¿Sí, hay... es así? Sí, total. Y vos estabas muy contrario también con tu familia. O sea, vos te encontrabas en una situación en la cual tenías pesadillas donde agredían a tu hermana. Te golpeaban las ventanas. Tu vecino te decía que se corría los muebles a cada rato de tu casa cuando no era así. Ok. Por momentos eras castigado físicamente. Y le sumamos a todo esto tu enojo, fastidio, mal humor o lo que sea para con tu familia. ¿Volviste a llamar a este pariente como para que te dé una mano y decirle, che, mirá, esto está complicándose, me agreden físicamente? Sí, cuando le cuento, cuando me pasa la primera vez, cuando me golpean en la nuca, le cuento, y obviamente me dice que hay algo que está muy mal acá. O sea, Sí. no puede ser, es algo sumamente grave, ya es grave. Sí. Era de un estado de mucha gravedad lo que estaba pasando. Como él vivía lejos, siempre me dijo que en el momento que sintiera que iba a pasar algo, que me estuviera pasando algo, sea la hora que sea, que no dudara en llamarlo, Sí. que él iba a tratar de hacer una limpieza de donde estaba. Ajá. Y siempre, las veces que lo llamé, era cuando yo después podía dormir un poco. Él hacía las limpiezas espirituales y bueno, por lo menos me ayudaba a dormir. Otra vez era que yo tal vez me sentía un poco más tranquilo, pero bueno, era lo que pasaba. Hasta ese momento, Facundo, de ver algo, de notar algo, ¿te cruzaste con algo así o siempre eran los golpes que no sabés de dónde podían venir? Claro, a eso iba, nunca pude ver de dónde venían los golpes. Claro. Nunca vi nada, nunca vi nada. Y primero yo pensaba que era la casa, tal vez pensaba eso, que era la casa, hasta que, bueno, después comprobé que no era la casa, sino que era conmigo o era yo. Claro. A los 21 años me voy a dormir. Me pasaba mucho tiempo en la casa de mi tía, una tía que vivía en el centro, por una cuestión de que yo estaba terminando el secundario y la escuela donde yo lo estaba terminando quedaba cerca, así que pasaba mucho tiempo en la casa de ella. Era un departamento en un tercer piso, que en el cual el primero y el segundo eran oficinas, y arriba habían 2 departamentos, del cual el otro estaba desocupado. O sea, estábamos solos ahí. Ajá. Había pasado un tiempo, un par de meses creo, que no pasaba nada por suerte, y una noche me juntaba con mis amigos, nos encontrábamos en un bar. Entonces era las 11 de la noche más o menos cuando bajo ya para irme. Le digo, bajaba, compraba unos cigarrillos en el kiosco de enfrente y me iba. Cuando bajo, me cruzo, compro y me doy cuenta que me olvido el teléfono, entonces subo de vuelta. Cuando subo y entro al departamento, me encuentro con el departamento destrozado, dado vuelta, todo dado vuelta. Esto es terrible. Es terrible lo que estás contando. Pero no, literalmente no tardé más de 4 minutos de bajar, comprar y subir. Dado vuelta. Era un lugar muy seguro que era imposible que alguien entrara. Claro, dado vuelta, todo tirado como si alguien hubiera estado revolviendo el departamento, pero ¿era todo tirado? Todo. No. Lo primero que cuando yo entro al departamento, lo primero que se me mete a la cabeza es eso, y lo entraban a robar. Entonces cuando veo todo el despelote en el comedor, en lo que era la cocina, me voy a las habitaciones y me doy cuenta que no era así porque, a ver, ¿cómo te lo explico? Las camas estaban patas para arriba, ¿me entendés? Como que estaban dadas vuelta, pero estaban tendidas, o sea, como que nunca revolearon, o sea, como estaban tendidas, estaban dadas vuelta después, ¿me entendés? Sí, claro. Y bueno, y después, qué sé yo, los cajones de los muebles, tanto de las habitaciones como de las cocinas, todo tirado, y así que empecé a tratar de ordenar todo. Estaba muy asustado, yo me acuerdo que no paraba de llorar, que no
tratando de ordenar todo para irme, me quería ir. Pero hablaste con tu tía, sacaste fotos del lugar diciendo, esto es increíble, porque, o sea, ahora con pruebas, con fotos, con una cámara de un celular, tenías cómo demostrarle todo. En el momento no se me cruzó ni por la cabeza sacar fotos de eso. Quería ordenar eso e irme. Que fue lo que hice. Cuando me voy, mi casa quedaba muy lejos de donde estaba. Y digo, no, ya está, me voy con los chicos y paso el mal trago. Cuando llego al bar, estaban mis amigos ahí. Bueno, no pasaba nada, estaba todo bien. Me salgo para afuera a fumar un cigarrillo. Se viene mi mejor amiga atrás mío y me pregunta, loco, Paco, ¿qué pasa? Me dice, digo, no, todo bien. O sea, no le iba a contar. Pero no, te digo, vio la cara, te vio la actitud. Claro, me dice, mirá tu cara, loco, mirá cómo estás, claro, ¿qué pasó? Claro. Entonces, entonces a Romy le cuento, mirá Romy, pasó esto y esto. Cuando se lo estoy contando, salen mis otros amigos también a fumar y ven que estaba charlando, o sea, que era una charla un poco rara, y me preguntan, ¿qué pasó? Digo, y no sabía si contarlo, ¿viste? Entonces digo, ya está, les cuento. Y les conté. Y bueno, o sea, como que era muy difícil de asimilar algo así. Sí. Calculo verlo de afuera, que alguien te cuente de la nada algo así. No te lo podés esperar nunca, claro. Obvio. Así que pasó, quedó la charla ahí. Al otro día nos juntamos de vuelta y mis amigas sacan el tema. Y bueno, les comento algo, digo, mirá, pasó esto, le comenté bien cómo había sido lo que había pasado la noche anterior y les comenté que ya venía hace rato, hace un par de años, que a veces me pasan cosas. Y quedó la charla ahí. Entonces, un día, a los meses, viajo a Buenos Aires a ver a mis parientes, a La Plata. Y hacían como 8 años que no veía a mis primos, en una juntada, nos juntamos todos mis primos. No me preguntes en qué momento llegamos a este tipo de charlas, como las que estamos teniendo ahora. Sí. Y les comenté, mirá, a mí me pasaron algunas cosas, pasó esto y esto y esto. Y me dicen 2 de mis primos, que tenemos prácticamente la misma edad, me dicen, a mí me han pasado estas cosas y estas cosas. Y me dicen de otra prima, a mí me ha pasado esto y esto. No. Y algunas cosas, algunas puntuales, fueron las mismas. Por ejemplo, el tema de las pesadillas con nuestros hermanos. ¿Entendés? Ahí nos miramos y dijimos, pará, esto parece algo familiar, no sé, claro, lo que nos gustó, ¿entendés? Estaba en la familia. Claro, no es nuestro, no es que primero solo me pasaba a mí, estaba pasando a mis primos, o sea, y tenemos la misma edad, no sé si tendrá algo que ver o no, pero bueno, habían cosas que eran las mismas, mis primos también la estuvieron pasando muy mal, y pasó, quedó la charla ahí, en los días que estuve ahí me junto de vuelta con ellos, volvemos a charlar del tema, y mi prima me dice que ella hacía mucho que no pasaba nada, que estaba bien, estaba tranquila, y me dice que ella nunca lo había hablado con su hermana ni con mis tíos, hasta que llegó un punto que lo habló y lo comentó, y me dice, hacelo, Facu, hacelo porque no está bueno que esté lidiando con esto solo, loco. Hablalo. No, es una locura, hablalo. No podés, claro que sí. Entonces, qué sé yo, hace un año y medio tal vez, tomé la decisión de hablarlo con mis viejos. Sí. Llegar un día y decirle, che viejo, tengo que hablar con ustedes. Y les conté todo lo que me venía pasando desde los 14 años más o menos. Ajá. Todo lo que me venía pasando. Obviamente se pusieron mal por el hecho de que mi vieja decía cómo es imposible, que yo nunca me había dado cuenta, o cómo ignorar el tema de los golpes, eso. Pero bueno, yo lo justificaba con el tema del deporte que hacía y bueno, te ponía a pensar y bueno, podría ser, porque es un deporte de contacto, esto que el otro, podría llegar a pasar. En un momento, mi viejo estaban mal los dos, se sentían mal por lo que le estaba contando, y mi papá me cuenta que cuando él tenía mi edad también le pasaron estas cosas. Wow, ¿con agresiones también? Sí, y ahí me enteró que mi papá también la había pasado mal y me cuenta cosas que tampoco mi mamá sabía, o sea, cosas que solo las sabía él. Y bueno, y ahí ahí me contó cosas que eran el tema de que nos arrastraron a los dos, el tema de las pesadillas, las mismas pesadillas, o sea, siempre las pesadillas eran con nuestros hermanos, ¿me entendés? Así que bueno, no, ahí
caí completamente que hay algo en la familia que nos ha llevado a esto. Ya es fuerte saber que te ha ocurrido en varias oportunidades, donde te deja marcas, pero es increíble escuchar que empezó con tu viejo y que también está en tus primas y en gente de la familia. ¿Todos hablan de hechos violentos? No, violentos, o sea, físicamente fueron los de mi papá y los míos, o sea, por lo que me ha contado mi papá y los míos. Lo que yo hablé con mis primos, el tema de ruidos. Claro. Uno de mis primos estaba muy preocupado con uno de sus hijos en ese momento, que era muy chiquito, y que todo el tiempo hablaba con alguien o miraba a las esquinas de la casa. Claro. Y hablaba con alguien, ¿viste? Claro. Eso mi primo lo asustaba mucho. Claro, totalmente. Y el tema de mi prima, siempre me dice que lo que más le asustó, aparte de las pesadillas, era que ella veía que a las personas se les deformaba la cara. Eso me dijo ella. Ajá. Estar en el trabajo, ella trabajaba en atención al público en ese entonces, y me decía, viene un cliente a hablarme y se le deforma la cara. Y bueno, era eso lo que ella le estaba pasando. Facundo, retomemos a tu papá primero. Sí. Tengo todavía algunas preguntas pendientes para realizar, que es la que se debe estar haciendo cualquiera que esté escuchando esta historia. Voy a tratar de preguntarte lo que cualquiera te quisiera preguntar. Primero, sí. ¿A tu papá en la actualidad no le pasa? No. ¿Qué hizo para que le deje de pasar? En su momento, mi papá viene de una familia de finca, una familia de campo. Sí, ¿ves? Sí. Una curandera en su momento le dijo que se fuera de San Rafael, porque todo el tiempo que iba a estar acá iba a seguir pasando. ¡Apa! Entonces mi papá a los 25 años es cuando se va a trabajar a Buenos Aires, se va a Buenos Aires. Ajá. Entonces, bueno, pasan como 7, 8 años, que vuelve otra vez acá a San Rafael, Mendoza. Ahí conoce a mi mamá y a los 3 años nos vamos para allá. Vuelve. Se van ellos para Buenos Aires, de vuelta. ¿A él en Buenos Aires le deja de pasar todo esto? Sí, no, en Buenos Aires hablamos de eso con mi papá cuando yo decidí contarles, y no, nunca pasó nada, jamás. Claro. O sea, hizo bien en irse de San Rafael, él, ¿no? Claro, tal cual, sí. Bien, le funciona. Él se fue de San Rafael cuando siendo joven y nunca más le pasó nada, jamás. Bien. Vuelve a San Rafael después con toda la familia. Ahí escuchó, en el momento que se mudaron, algunos ruidos con vos, pero nunca recibió una agresión física, sino que el que la empieza a recibir sos vos. Tal cual. ¡Qué locura! No fue, sí, de verdad fueron años re difíciles, donde te repito eso, la tensión que había entre mi papá, conmigo, la tensión entre nosotros, fueron tal vez 3 años de puro conflicto familiar, que se contagia eso. Yo pasaba días sin hablar con mis papás, mis viejos pasaban días sin hablarse entre ellos, mi hermana también lo mismo, estábamos todo el tiempo peleados entre todos. Describinos a todos también cómo es esa reunión, o el post de esa reunión, cuando vos confesás lo que te pasa, cómo lo notás a tu papá y a tu mamá, y qué es lo que ocurre inmediatamente después que tu papá cuenta todo eso, porque imagino que tu mamá primero debería estar por lo menos sorprendida, como estamos todos escuchando tu historia, pero imagino a tu vieja escuchando que al hijo algo lo castiga cada tanto, que no puede dormir, que la está pasando mal de forma real, que le dan vuelta a un departamento entero, que presentás ese tema y tu papá dice, bueno, sí, tengo que contarles algo. A mí, hasta los 25 que estuve acá, en San Rafael, Mendoza, me pasó y me tuve que ir por eso. Decime cómo se sale de una reunión. ¿Cómo quedó eso después? Sí, mirá, ahora charlamos durante horas. Mi vieja lamentablemente estaba muy mal, se sentía culpable por 1000 motivos, por el hecho de que como madre ella sentía que cómo no se iba a dar cuenta que la estaba pasando mal, claro. Cómo nunca escuchó nada. Por el lado de madre se sentía muy culpable, claro. Hasta que, bueno, le pude hacer entender que no era culpa de ella. Claro. A ver, obviamente costó muchísimo que entraran razón de que no era culpa de ella, no era culpa de ella. Cuando mi papá cuenta las cosas que le habían pasado, mi mamá sabía algunas cosas, pero no estas, que eran las mismas que me pasaban a mí. Directamente no lo podía creer.
en algún momento le plantea a mi papá querer hablar con mi abuela para ver si ella sabía algo, y mi papá lo que primero le dice que no, que ya está, porque bueno, mi abuela es muy grande, tiene Claro. Alzheimer, dice es al cohete que intentemos sacar el tema. Claro. Pero cuando yo le cuento a mi papá todo esto, te juro que yo sentía cómo se me descontracturaba la espalda, literalmente cómo me iba sonando la espalda, como si me sacara una tonelada de peso en los ojos. Te lo ¡Wow! juro. ¡Qué bárbaro! Era eso de hablar y sentirme, o sea, sacarme esta mochila de mierda que venía trayendo todos estos años, y que siempre le dije a mi papá que en algún momento pensé que me estaba volviendo loco, porque no encontraba una explicación, me estoy volviendo loco, hasta que no me estaba volviendo loco, me estaba pasando y bueno, no estaba loco, yo estaba seguro de que no estaba loco, pero por mucho tiempo pensé, me estoy volviendo loco, era eso. ¿Cómo empieza a reaccionar tu vida a partir de esa reunión? Esto, al contarlo, se te empieza a aliviar. Digo, el cuerpo sí, la carga emocional también, porque tenés en Obvio. quién apoyarte. Pero ¿qué pasa con estos hechos extraños? Créeme que físicamente no me pasó nunca más nada, por suerte. ¿Desde que lo hablas? Te lo juro, desde que lo hablé, físicamente no me pasó nunca más nada. ¿Será que es eso de que te rodeas de buenas energías, del amor, del cariño de las personas que te rodean, que te hacen más fuerte? No sé, pero yo desde el día que decido hablar y contar todo, a mí físicamente no me pasó nunca más nada. De otra forma, ¿te sigue pasando también? Físicamente no, pero lo que pasa con los No. sueños, ¿qué pasa con los movimientos en la casa? Mira, yo ahora yo vivo solo, hace un par de años que ya vivo solo, pero con el tema de las pesadillas, he tenido pesadillas, pero no con mi hermana, que era lo que Sí. en verdad me ponía mal. Claro. Nunca más tuve una pesadilla con mi hermana. Pero sí me sabe pasar de escuchar algún ruido, de que se sentir algo como que hay alguien acá en el departamento, ¿viste? Pero ¿será que trato de asimilarlo de otra forma? O tal vez no sé si aprendí a manejarlo, no, pero sí trato de tomarlo un poco más calmado y bueno, eso, ¿viste? Mirá vos, Facundo, ¿eh? Mirá vos. A partir de esa charla, y más allá que a vos te hizo muy bien contar todo esto, y sentirte ya 100% apoyado por tu familia, que era también lo que necesitabas, porque estabas viviendo también con ellos sin quererlo este infierno. A partir de eso, ¿no pensaron recibir una ayuda extra, como de alguien que le diga, mirá, hagan tal cosa, hagan una limpieza? ¿No acudieron a algún servicio así? Sí. Ah, Hay un conocido de la familia que hace limpieza, sí. y sí, cuando vino Hugo, se llama este muchacho, Sí. cuando vino Hugo, sí, dijo que estábamos muy cargados de energía. Bien. Más que todo yo estaba muy cargado de energía. Y que también me explicó eso, que hay energías buenas, energías malas, y que podemos cargar de ambas, pero no está bueno cargar con tantas energías, porque física y mentalmente te hace daño. Así que Bien. lo que hizo este muchacho por unos días fue hacer una limpieza de energía, y bueno, calmarnos, más que todo calmarnos a nosotros. Bueno, Facundo, qué Que- sorpresa nos hiciste pegar a todos, ¿eh? Porque la verdad, encontrarnos de golpe con una persona que tiene que asimilar golpes, que no sabe de dónde vienen ni por qué, es como fuerte. Más que llevas una marca para toda la vida, la marca del labio, ¿no? Sí, me Y- quedó esa sí. cicatriz chiquita ahí. Y es una marca, una cicatriz para toda la vida de estos momentos. Bueno, hoy entonces todo más tranquilo, tu papá, tu mamá bien, tu hermana también. Sí, por suerte sí. Bien, y todos ahí en San Estamos Rafael, todos en bien. Mendoza. Sí, acá Bien, está todo bien, por suerte. bien, perfecto. Bueno, Facundo, no sé si te quedó algo en el medio para contar, porque ya nos tuviste a todos, digamos, en el borde de la silla, ¿sí? O abrazando un poco más fuerte algún almohadón o la frazada, si alguno lo está escuchando en la cama, y contener los nervios por tu historia. Pero está todo contado y presentado, ¿no? Sí, creo que podríamos estar hablando de esto todo un día, toda una noche, Claro, pero sí, lo más importante ya fue contado. ya fue contado. Bien. Bueno, Facundo, gracias.
reales, No, por por confiar, por contarnos esta historia que tardaste tanto tiempo en contárselo a tu mamá y a tu hermana, y sin embargo nos contactaste y dijiste, esta es mi historia también para presentar, así que muchas gracias, Facundo. Un abrazo grande para vos, para toda tu familia y para la gente de Mendoza, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande para Mar del Plata. Adiós, hasta luego. Adiós. Chau, chau, chau. Y así pasaba Facundo, de San Rafael, Mendoza, con su historia real, como la que seguramente vos tenés, y que todavía no te acercaste para contactarnos y decirnos, amigos de Martes de Misterio, tengo mi caso, tengo mi relato. Más que relato es una charla, una conversación. Así, venís, te sentás en este maravilloso sillón rojo, imaginario de Martes de Misterio. Acá estoy para escucharte y todos los que asisten. Así que, si tenés tu historia, nos podés contactar en las redes sociales. Por mensaje privado, @Martes de Misterio en Instagram. Estamos por Facebook, también en Twitter. Y si tenés la paciencia necesaria para esperarnos, te vamos a contactar y te vamos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría y es un placer compartir este club de amigos de lo esotérico con todos ustedes. Muchas gracias. A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.